Pues con una alegría muy grande estar aquí otra vez en esta feria, porque ayer estuve presentando una antología de autoras de mis talleres literarios. Tuve la oportunidad de decir unas palabras, leer una pequeña escena en homenaje a mi madre, que fue la que me hizo amar la poesía, y ahora acompañar a una autora a la que he seguido mucho, a la que respeto mucho y que nos presenta un libro extraordinario. Ella es Eve Gil y yo escribí un texto como apertura que voy a leer primero y después, ¿te parece como que entablemos un diálogo? ¿Sí? Van a ver la importancia de esta obra que estamos presentando hoy. Este libro se llama Las calladas del boom. Parece un poco raro el título, a lo mejor para mucha gente, pero vamos a tratar de entender qué es lo que entraña. ¿Por qué calladas? Yo prefiero decir acalladas, porque sí hablaron, sí escribieron, sí publicaron, pero sucedió que eran mujeres. Ese ya será un primer tema como que para platicar, ¿no? ¿Por qué ponerle calladas cuando en realidad son autoras que fueron acalladas? El primer autor literario fue autora. Ahora ya lo sabemos. La primera firma en un texto de creación es de una mujer. Eneduana, 2285 a 2250 antes de Cristo. Imagínense. Ostentó el importante cargo político-religioso de suma sacerdotisa en el templo del dios Nanar, la luna. Se trataba de una princesa, hija del rey Sargón I de Akkad, que vivió en la ciudad-estado de Ur, en el sur de la región de Sumeria. Solo por ser hija de un rey, le fue dado el privilegio de la alfabetización y su nombre aparece en las excavaciones arqueológicas. Y por eso sabemos hoy que la primera firma literaria es de una mujer. Pasan los siglos, pasan los milenios. Hoy estamos en 2025 y las autoras seguimos en la necesidad de escribir sobre nuestras ancestras, que tocan tangencialmente la historia oficial de la literatura, se cuelan por la puerta de atrás o de plano se quedan empolvados sus cadáveres en alguna biblioteca pública cuyo ejemplar nunca fue abierto. Y este es un caso cierto que cuenta Ave Barrera cuando hace el prólogo de Tita Valencia, de su novela que fue publicada hace poquito en Vindictas, ¿no? Que tratando de encontrar algo de ella, no sé en qué biblioteca pública, estaba cerrado el libro, no había sido abierto nunca. En un anaquel perdido encontró a una gran escritora. Hace casi 100 años, Virginia Woolf publicaba por primera vez, el 24 de octubre de 1929, el ensayo titulado Una habitación propia, basado en una serie de conferencias que la autora desarrolló en octubre de 1928 en el Newham College y el Girton College, ambas universidades femeninas de la Universidad de Cambridge.
Cuando le fue negada la entrada a la biblioteca de la Universidad de Cambridge para la investigación de sus conferencias, porque no iba acompañada de un hombre, y a pesar de que ella reclamara ser la conferencista, leyes son leyes, le dijeron, Woolf modificó el tema, que sería sobre la literatura inglesa escrita por mujeres en el siglo XIX, y lo dedicó a hablar sobre las circunstancias históricas injustas que rodean a las escritoras frente a sus pares masculinos. Incluso inventó una hermana de Shakespeare, ¿no? Que si hubiera tenido una hermana, ¿cómo hubiera sido la vida de esa hermana, teniendo el mismo talento de Shakespeare? Y tiene una vida tan terrible que termina suicidándose. Bueno, la propia Virginia Woolf termina suicidándose. Inauguró así, con este libro, Una habitación propia, uno de los géneros característicos de la literatura escrita por mujeres hasta la fecha. La cuádruple trenza entre el ensayo, la idea, la crónica, el suceso, la autobiografía, la voz interna, y la ficción, la recreación. Para entrar en el libro que hoy nos ocupa, es importante tener estos pertrechos para entender de dónde viene y hacia dónde va. En la introducción, su autora nos advierte, y voy a leer directamente. Me debía este libro. Se lo debía a un estudiante de 20 años, de la década de los 90, que ingresó en la Escuela de Letras Hispánicas de una ignota universidad del noroeste de México, y experimentó un sobresalto del todo semejante al de quien se mira en un espejo y no se encuentra, por más que se busque, al advertir que en el programa de estudios de la carrera elegida, la única presencia femenina era la de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando esta chica, que para entonces ya escribía novelas, no poemas, no relatos, novelas sobre una vieja y pesada Olivetti que le medio tullía los dedos, así como un diario sobre una libreta universitaria de las negras con blanco que uniforman a los estudiantes gringos, y soñaba con ser profesional del ramo, famosa de ser posible, cuestionó al respecto al profesor de la asignatura de literatura española contemporánea, y la respuesta de este no pudo haber sido más desalentadora. Es que hay muy pocas mujeres escritoras y las pocas que existen son muy malas. Imagínense en una universidad y con un profesor. Bueno, querida Eve, no solo a ti te pasó, a mí también me pasó, y a muchas de nosotras nos pasó lo mismo, que por la currícula de las carreras de letras solo aparecía Sor Juana Inés de la Cruz. Este libro, como la autora misma lo dice, tiene muchos años gestándose en la mente y en la pluma de su autora. Por eso es como un vino bien añejado, de ricas barricas, de finas maderas, y debe ser degustado así, con el paladar temperado, el gusto trabajado y sin dejar de admirar el bouquet y la lentitud gozosa que exige la experiencia. He seguido a Eve Hill desde que publicaba en Excelsior sus notas críticas, siendo una jovencita, y en su clásico blog de La trenza de Sor Juana, donde ya había aparecido esta pasión por la escritura de las mujeres y la necesidad de su visibilización. Hoy es un paradigma esta necesidad, un lema que va de lo académico a lo político, cuando tenemos paridad de género y las mujeres van rompiendo techos de cristal
en direcciones antes impensables. Incluso tenemos una presidenta. Por todas partes nacen colecciones editoriales como Vindictas, de la UNAM, y librerías dedicadas exclusivamente a las autoras, como Mrs. Dalloway en Coahuila y Utópicas en la Ciudad de México, mencionando solo algunas. Y hay premios, publicaciones, cursos y talleres solo para ellas. Hoy esto nos parece natural, aunque no a todo mundo, claro. Siempre hay voces que reprochan lo que llaman una discriminación en contra de los hombres, como si los actos afirmativos de las mujeres tuvieran la vocación de la exclusión, pero no es así. Sin embargo, años atrás, cuando Eve Hill iniciaba casi en soledad, con una obstinación que pareciera obsesión por hacer justicia en el seno de la crítica literaria, entonces prácticamente nula en lo que se refiere a textos escritos por mujeres, ya iba tejiéndose lo que sería, muchos años después, esta magnífica obra, Las calladas del boom. Es increíble, a mí me tocó durante muchos años de mi carrera literaria. ¿Me ayudas a abrirlo? Que las autoras publicábamos pero no aparecía ninguna nota crítica, nunca, ni en periódicos, ni en suplementos culturales, ni en revistas especializadas. Pienso en dos antecedentes. Por orden de aparición, se publica en 2001, hace casi 25 años, el volumen Las 7 cabritas de Elena Poniatowska, con 7 retratos de mujeres que han dejado una huella indeleble en la cultura mexicana. Elena Poniatowska, con ese estilo aparentemente ingenuo, mordaz y sabio, se embarca en una exploración apasionada de las vidas de estas figuras icónicas a partir de una variedad de fuentes que incluyen memorias, entrevistas, cartas, comentarios, críticos, anécdotas y sus propios recuerdos personales. Poniatowska presenta a Frida Kahlo, la pintora cuyo trabajo y vida desafiantes la convirtieron en un símbolo cultural, cuando todavía no estaba de moda Frida Kahlo. Nahui Olin, una figura audaz y controvertida que personificó la revolución sexual femenina, cuando todavía no se habían escrito libros sobre ella. Pita Amor, una poeta excéntrica y única, de la que nada más había burlas e imitaciones grotescas sobre ella. Rosario Castellanos, a quien llamo la autora total. María Izquierdo, la genial artista plástica de la que solo se decía que había sido amante de Rufino Tamayo, hasta que tuvo que reconocer que Tamayo también le había aprendido mucho. No había aprendido mucho de María Izquierdo. Elena Garro, la que todavía hace poco se decía que había sido la esposa de un premio Nobel y la amante de un escritor argentino, novelista, cuentista y una figura legendaria en sí misma, y Nelly Campobello, que fue secuestrada y acallada y silenciada de una manera por demás increíble, cuya obra sobre la Revolución Mexicana la convierte en una voz única. Lean este libro, Las 7 cabritas, que es fascinante, es uno de los antecedentes de lo que hoy tenemos. Con trazos vivos y conmovedores de estas cabras locas, como Poniatowska las llama, les rinde homenaje resaltando su audacia y valentía en un mundo desafiante para las mujeres de su época. Voy a mencionar otro antecedente de este libro de Eve Hill. Beatriz Espejo, en 2009, publica a su vez el volumen 6 niñas ahogadas en una gota de agua, donde estudia esmeradamente la vida y la obra de 6 autoras mexicanas. Desde el contexto social en el cual emergieron, trenza los contenidos y las características de sus obras. Hay un minucioso análisis de los recursos literarios, del mundo y las obras en los que se movieron Pita Amor, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, Rosario Castellanos, Amparo Dávila e Inés Arredondo. 6 escritoras mexicanas que durante la segunda mitad del siglo pasado
consolidaron ya en su prosa, ya en su poesía, mucho del alto prestigio de la literatura de nuestro país. Bueno, pues he considerado que es muy importante meter en contexto la investigación de Eve Gil para realzar la importancia de plantarse frente a un movimiento que fue fundamental en la segunda mitad del siglo XX, el llamado boom latinoamericano, y exigir desde la más estricta justicia el aplauso para las autoras que formaron parte de él, y más aún lo produjeron, e incluso más aún fueron sus antecedentes, para después ser puestas al margen del marketing editorial, por el mercado, por la crítica y por sus propios pares masculinos, quienes paradójicamente, luego de volverse famosos y multipremiados, uno a uno fueron renegando de ser parte de ese fenómeno de ventas. Y hubo quienes adujeron que fue un invento de Europa, desde España, a través de la exitosa agente literaria Carmen Balcells. Es el caso de Marvel Moreno frente a García Márquez, por ejemplo, en Colombia, Elena Garro o Inés Arredondo frente a Fuentes y Rulfo, en México, Cristina Pieri Rossi frente a Onetti, en Uruguay, solo por poner algunos ejemplos. Muy pocas, y como excepción, han tenido reconocimiento público en los últimos años, como Rosario Castellanos o Elena Poniatowska, una desde su función diplomática y académica, la otra desde su desempeño en el periodismo y la crónica. Las obras literarias de las 20 autoras que se analizan en este libro contienen las características más sobresalientes del llamado realismo mágico desde la crítica estadounidense, pero nunca son nombradas. Además, ofrecen nuevas perspectivas temáticas y sus personajes rompen con el estereotipo de género de la época, con lo cual son realmente pioneras del auge actual de la literatura escrita por mujeres en el mundo. Eve Gil desmenuza algunos de los aspectos más representativos de la narrativa del boom, silenciado por la crítica, que son puestos en la mesa precisamente por las autoras. La identidad femenina, que, creámoslo o no, sigue en discusión en este 2025. La opresión social y las dinámicas de poder dentro de la familia y la sociedad. Voces donde el amor, la violencia y la marginación se miran desde ángulos diferentes. Tal vez por eso no convienen a la tradición fundamentalmente machista de los excesos latinoamericanos que terminan aplastándolas. Hay que nombrarlas, leerlas, discutirlas. Ellas son, por orden de aparición, como ella misma dice, de sus publicaciones, Dulce María Loinás, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal, Josefina Vicens, Armonía Somers, Elena Garro, Clarice Lispector, Aurora Venturini, Marta Traba, Rosario Castellanos, María Luisa Mendoza, Inés Arredondo, Luisa Josefina Hernández, Elena Poniatowska, Nélida Piñón, Rosario Ferré, Luisa Valenzuela, Alba Lucía Ángel, Marvel Moreno, Cristina Pieri Rossi. Seguramente la mayoría de ustedes no había oído hablar de muchas de ellas, y digamos que no es culpa de ustedes, sino de este silenciamiento, acallamiento de la obra literaria escrita por mujeres. Eve ha sostenido una presencia a lo largo de los años en las redes sociales, además de las redes tradicionales, la prensa escrita. Su visión crítica de la obra literaria que analiza es ampliamente valorada y desde algunos años presenta a final de año, cada año, los top 10, ahora top 20 de los mejores títulos de narrativa publicados y que ella ha leído.
Sirva esta investigación para abrir los ojos a quienes todavía no conocen o reconocen a la literatura latinoamericana escrita por mujeres en el siglo XX y abra paso para las escritoras del XXI y sus futuras generaciones de lectores. Pues felicidades, Eve, por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Ahora yo? A ver, primero, la primera pregunta. Abrí esta lectura diciendo que yo no estaba de acuerdo y di las razones del título Las Calladas, sino que prefería Las Acalladas. ¿Por qué Las Calladas? ¿Por qué esas mujeres no se callaron? ¿Por qué decidiste ponerle así? Bueno, calladas se refiere a que pasaron totalmente desapercibidas mientras sus pares masculinos recibían todos los honores, todos los premios, todos los viajes, todo el dinero, todo, o sea, todo lo que puede tener un escritor famoso. Mientras, vamos a poner por ejemplo, bueno, Carlos Fuentes también era, bueno, todos los autores del boom estaban en la agencia de Carmen Balcells y por ejemplo, tanto Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa pudieron mudarse a Barcelona para estar en el centro del boom, porque el centro del boom no era Latinoamérica, era Barcelona, o sea, era España. Y entonces ellos fueron vecinos y no vivían en un barrio cualquiera, vivían en un barrio bastante elegante, tenían todos los servicios. La esposa de Vargas Llosa a veces se quejaba porque ella no tenía niñera y la esposa de Gabriel García Márquez sí tenía, o sea, ganaba más García Márquez que Mario Vargas Llosa. Pero lo que trato de decir con eso es que mientras estos hombres ya tenían la vida resuelta, incluidos Julio Cortázar y Carlos Fuentes y José Donoso un poquito. José Donoso es el miembro más problemático del boom, pero eso tendría que ser una conferencia aparte. Mientras ellos tenían todas las comodidades para escribir, para concentrarse en lo que leían, tenían esposas que les lavaban, les planchaban. Estas mujeres salieron huyendo, bueno, varias de ellas salieron huyendo de dictaduras, porque era la época de las dictaduras. Y las que llegaron a Barcelona estrictamente para formar parte del boom, o sea, para ver si podían integrarse al boom, fueron Cristina Peri Rossi, Luisa Valenzuela, Alba Lucía Ángel y Nélida Piñón. Fueron las que llegaron a Barcelona. La única que logró ingresar a la agencia de Carmen Balcells, porque Vargas Llosa se lo pidió así, casi llorando, fue Nélida Piñón. Las otras se quedaron fuera y tenían trabajos, tenían que trabajar y tenían que escribir. Por ejemplo, Cristina Peri Rossi encontró un cargo en Editorial Lumen como editora y a través de ese cargo logró publicar en España a Clarice Lispector y a Alejandra Pizarnik. Y luego Alba Lucía Ángel era cantante, cantaba en bares, en cabarets, decían que cantaba precioso. Yo no logré escuchar ninguna grabación de Alba Lucía, ella vive todavía y dicen que era una mujer muy alegre, que de hecho los miembros del boom todos fueron sus amigos. Ella vivió en casa de García Márquez un tiempo. Y bueno, y luego sigue Luisa Valenzuela, que hizo un montón de trabajos, entre ellos ser narradora en la radio de los partidos de fútbol. Yo no me la puedo imaginar haciendo una crónica de viene y gol, así, ¿no? O sea, como lo cronista deportiva. Pero también hizo eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo mientras estas mujeres se sobaban el lomo y aparte escribían, los otros se dedicaban el 100%, o bueno, el 90% de su tiempo a escribir y fueron altamente productivos, mientras que las autoras publicaron poco. La mayoría de ellas, bueno, Luisa Josefina Hernández es la autora más prolífica de México. Yo creo que si tiene 100 libros se me hace poco y publicó prácticamente en todos los géneros. Sus géneros más frecuentados eran la narrativa y el teatro,
Pero lo increíble de Luisa Josefina Hernández es que ella tenía 4 hijos chiquitos cuando hizo lo mejor de su obra. 4 hijos. Hay mucha gente que, yo he oído a mujeres que dicen, no, pues ¿cómo voy a escribir si tengo un hijo? Le digo, Luisa Josefina Hernández tenía 4 hijos chiquitos y escribió un montón de cosas. Entonces, desgraciadamente no todas las mujeres tienen esa voluntad o se dejan llevar muchas veces por los comentarios de tú no puedes, mejor dedícate a otra cosa. Yo creo que muchas de nosotras, hubo alguien en nuestra vida que nos dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, tú perteneces a otro lado, mejor dedícate, no sé, haz otra cosa porque esto no es para ti, ¿no? Y yo supongo que estas mujeres pasaron por experiencias similares. ¿Y cuántas otras no, verdad? ¿Cuántas otras ni siquiera sabemos de ellas, no? Que no Sí. llegaron a publicar o que todavía hay que desenterrar. Yo les voy a Porque contar. todavía falta mucha investigación. Yo les voy a contar un secreto que ya no es tan secreto porque ya lo he dicho en todas las presentaciones. Yo descubrí o yo encontré a más de 50 autoras. Estas no son todas las que yo descubrí. Si yo hubiera hecho un libro con todas las que descubrí, esto sería una enciclopedia que no la podrían cargar. Pues hasta el volumen 2, ¿no? No, voy a hacer algo mejor, pero es una sorpresa. Entonces, les voy a explicar más o menos algunas autoras que yo consideré incluirlas y finalmente no se quedaron. Y hubo una que no iba a estar y la incluí y ahorita les comento rápidamente. Hay una autora a la que yo personalmente me encanta, no fue muy prolífica porque tuvo muchos problemas de salud y murió a los 39 años, que se llamaba Yolanda Oreamuno y era costarricense. En Costa Rica la consideran, ella es como la Sor Juana de Costa Rica, aunque sea del siglo XX, es como la Sor Juana de Costa Rica, esta Yolanda Oreamuno. Tiene una novela impresionante que se titula La ruta de su evasión, que es una novela que parece que la escribieron ayer, o sea, no parece una novela de los años 30, parece una novela escrita ayer, es impresionante esa novela. Y bueno, desgraciadamente Yolanda Oreamuno murió a los 39 años en 1900, no recuerdo si es 1954 o 59, no me acuerdo, ahí sí, pero a ella ya no le tocó el boom, o sea, ella ya no, cuando ella murió el boom todavía no existía. Esa es la razón por la que Yolanda no está aquí. Va a haber un siguiente libro que no va a ser Las Calladas Sí, 2. que no es el boom, pero… No, pero para nada. Y ahí van a estar autoras mencionadas o abordadas que no quedaron aquí por diferentes razones. Y hubo otra que a mí me encanta que se llama Angélica Gorodicher, que es argentina. Ella es la traductora al español de Úrsula K. Le Guin. No sé si a algunos de aquí les gusta la ciencia ficción. Entonces, Gorodicher ha traducido gran parte de la obra de Úrsula K. Le Guin y ella misma es una gran autora de ciencia ficción, pero ese es el problema que yo le encontré. La ciencia ficción no entra en el boom, o sea, no es un género que el boom aceptara, por así decirlo. Y me pasó también con Marosa de Giorgio, bueno, me pasó con muchas, desgraciadamente, algunas que sus publicaciones o sus escritos como que eran muy experimentales, etcétera. Y bueno, a la que metí de última hora fue Aurora Venturini porque ella tiene una historia muy simpática. Ella fue descubierta a los 87 años. Ella mandó un libro a un concurso para jóvenes escritores. El libro se llamaba Las Primas. Y entonces el jurado, los miembros del jurado estaban muy confundidos porque decían que la obra no parecía escrita por una persona joven, que era demasiado experimentada, que se notaba que era una persona muy inteligente y muy conocedora de la psicología y etcétera. Y bueno, finalmente la premiaron. Porque una de las jurados era Mariana Enríquez, y Mariana Enríquez dijo, no, esto es una broma de César Aira, eso fue lo que dijo ella, eso es una broma de César Aira. Bueno, pues se lanzaron, premiaron la novela y le llaman a Aurora, y le llama una de las jurados que se llama Liliana Viola, se llama la mujer.
y le habla a Aurora Venturini y le dice, disculpe, ¿se encuentra por ahí la señorita Venturini? Y ella dice, sí, yo soy. Dijo, ay, pues le tengo una gran noticia, fíjese que su novela ha resultado ganadora del premio Página 12, así se llama el periódico, se llama Página 12. Y entonces Aurora Venturini suspiró y dijo, ay, hasta que por fin un jurado honesto, así dijo ella, ¿no? Y luego cuando la conocieron se sorprendieron de que era una mujer de la tercera edad, que ya había publicado muchos libros, pero ella misma los publicaba, hacía autopublicaciones. Ella no sabía, ella tenía una condición, era neurodivergente, pero al mismo tiempo era psicóloga. Entonces ella no sabía, su único amigo escritor fue Borges. Ella nunca conoció ni a Fuentes, ni a García Márquez, a ninguno de ellos lo conoció, a ninguno. Entonces, también fue muy amiga, por eso la buscaban mucho, fue muy amiga de Evita Perón, fue la mejor amiga de Evita Perón. Entonces, ella no sabía cómo publicar un libro, cómo acercarse a una editorial ni nada, entonces dijo, no, pues yo voy a la imprenta y mando a hacer 30 ejemplares y los reparto entre mis amigos, ¿no? Y resulta que, bueno, fue tal el boom del libro de las primas. No le quitaron el premio, ¿verdad? No. Porque era disquera para jóvenes, pero no se lo quitaron. No se lo quitaron. Fue tal el boom del libro de las primas que Editorial Tusquets compró toda la obra, esa obra que Aurora había publicado por su cuenta y ahorita está muy fácil de conseguir. Yo creo que es la autora más fácil de conseguir ahorita. Le han publicado como 9 novelas a Aurora Venturini y para mí, o sea, yo la leí y yo estaba absolutamente fascinada con ella. Es una de las mejores autoras o autores ya en general que he leído en mi vida y dije, esta mujer tiene que estar en mi libro aunque no haya tenido ningún roce con algún latinoamericano, excepto digamos, la línea temporal. Ellas de la misma edad que ellos, ¿no? De la más o menos de esa generación y ya con eso dije, yo creo que ya con eso basta para que entre en este libro. Pues qué importante saber cómo, fíjate, hay una injusticia como básica, de base, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera y un poco después, lo que estaba lo que era intelectual y lo que era académico y lo que era plausible, era que tú estudiaras la obra, ¿no? Y que no tenías que referirte a la biografía del autor, ni a su contexto, ni nada, ¿no? Porque esas eran otras cosas, ¿no? Lo importante era estrictamente la obra. Y sí, lo importante es estrictamente la obra, pero tampoco la obra va separada de las circunstancias. Entonces, eso favorecía muchísimo a los autores varones, porque como ellos no tenían las circunstancias desfavorables para la creación y para la publicación que sí tenían las mujeres, entonces podían producir a un ritmo y con una intencionalidad diferente. Y las mujeres que empezaron a escribir y publicar tampoco podían zafarse de su perspectiva y la temática que abordaban era relacionada también con lo que estaban viviendo, ¿no? Y para poder escribir la obra y para que la obra fuera juzgada, la crítica literaria tenía como que abrirse también a estos otros terrenos que tú y tus antecesoras manejan muy bien. Creo que somos las mujeres las que somos esas hijas buscadoras de las ancestras, ¿no? No son los hombres, que yo conozca no hay, puede haber, ¿no? Pero básicamente son otras autoras que buscan a sus antecedentes. Y, por ejemplo, cuenta Lynn Petersen, que sería más o menos, ¿no? O sea, Lynn Petersen debe tener 86 años de edad actualmente, que ella cuando empezó a escribir, y pues bien, ella fue muy tardía ya en realmente empezar a publicar, porque sus maestros o sus pares masculinos le decían que lo que estaba escribiendo no servía, que esos eran
temas de señoras, ¿no? Que esos eran temáticas que a quién le iba a interesar, temáticas de mujeres, de señoras, ¿no? Y ella tardó mucho en entender y encontrar que no tenía por qué parecerse a un varón para poder ser apreciada, sino tenía que asumir su condición de autora. Mónica Lavín, por ejemplo, confesó varias veces, Mónica Lavín es de mi generación exactamente, que ella en alguna época, y todas las más o menos que pertenecemos a la misma generación, que ya somos post-boom, que queríamos ser los escritores, ¿no? Ya no queríamos ser las mujeres rechazadas, sino parte de los escritores. Empezamos a escribir, por ejemplo, en tercera persona y usar registros, ¿no? Porque así sí nuestras obras iban a parecer literarias. Hasta que llegó un momento en que dijimos, no, pues no, volvamos a nuestra manera de ver y de escribir y de acercarnos a la obra literaria. Y ahora, pues las escritoras jóvenes ya han trascendido todo eso, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante contar estas anécdotas, porque si no, no se puede hacer una crítica literaria, ni se puede entender el fenómeno de la literatura, que la obra literaria no es otra cosa que es como un trasunto de la vida y de la sociedad, ¿no? Y yo creo que has tenido también tú como crítica en muchos momentos de tu vida, no solo desde que eras estudiante, sino ya como crítica, pues esta especie como de rechazo o de que por qué tienes que estudiar los contextos y las biografías de las mujeres y no te centras en la obra. ¿Te ha pasado? No, yo no sé por qué, pero a mí me gusta mucho conocer las historias no necesariamente de las mujeres, porque también escribo sobre hombres, muy poco, pero escribo. Me gusta mucho saber en qué contexto empezaron a escribir, qué fue lo que los motivó, no sé, por ejemplo, está una historia muy graciosa de Haruki Murakami, que es mi escritor favorito. Y dice que una vez fue a un partido de béisbol, él todavía no era escritor. Fue a un partido de béisbol y vio que alguien tiró una bola así muy alto y él miró la bola que se perdía en el infinito y se le ocurrió una idea y fue y escribió un cuento. Y así empezó él a escribir. O sea, a mí me gusta saber esos antecedentes y me gusta saber también qué dificultades tuvieron para llevar a cabo su tarea, porque estas autoras, la inmensa mayoría, pues tenían un estilo de vida que no les permitía sentarse a escribir una novela, un relato, o que lo hacían como por ejemplo en el caso de Elena Poniatowska, ella era periodista. Ella en las redacciones de las revistas y los periódicos escribía su literatura en las horas muertas, digamos, ¿no? Pero ninguna de ellas tuvo esa libertad, esa cosa de decir yo me dedico enteramente a la literatura. Algunas de ellas lo consiguieron ya cuando ya eran muy, muy mayores. Podemos mencionar, bueno, a Dulce María Loinás, podemos mencionar a Elena Poniatowska, a Cristina Peri Rossi, que pues ya son escritoras clásicas y pues no hay problema, ellas se dedican a eso, pero cuando eran jóvenes la cosa era muy distinta. Y bueno, y respecto a las escritoras jóvenes que las han mencionado mucho, esta nueva generación, yo creo que, bueno, aparte de que se han preocupado mucho por buscar a sus ancestras, es la generación que yo veo más ocupada en buscar a sus ancestras, porque todas necesitamos una genealogía literaria y estas chicas la han buscado incansablemente. Aparte de eso, es la generación como más unida entre ellas, como que se llevan muy bien, como que todas son amigas. Y las calladas del boom, las únicas que eran amigas, bueno, hay dos pares de amigas aquí en el libro. Una son Clarice Lispector y Nélida Piñón, que fueron amigas íntimas y muy queridas, y las otras fueron Elena Poniatowska y Rosario Ferré,
que fueron grandes amigas. Bueno, Rosario Ferré sufrió muchísima violencia doméstica y aún así era una escritora es de las más reconocidas de las que están en el libro. Y fue alumna de Vargas Llosa, además. Entonces, pues vemos todas estas cosas que pasaron ellas. Yo creo que sí es importante saber que, por ejemplo, Silvino Campo, que uno puede pensar, era una señora muy rica y no tenía nada que hacer y tenía su estudio y hasta se ponía a pintar cuando no escribía. Pero no, tenía graves problemas, tenía broncas mentales, su esposo le ponía los cuernos, ella misma tenía una complejidad muy grande, todas las hermanas Ocampo eran muy complejas, estaban educadas de una forma muy, digamos, podríamos decir europea, pero el contexto en el que vivían pues no era nada europeo. Entonces estaban así como que no sabían para dónde voltear, ¿no? Entonces no hay ni una sola autora que yo les pueda decir, esta le fue maravillosamente y logró hacer lo que ella quería, no hay ninguna. Qué triste, ¿no? Ninguna. Qué sí. triste es eso, porque digo, todas la digas tú, Elena Poniatowska, ella ya sabemos, ella lo contó, ¿no? El abuso sexual que sufrió, los estigmas que sufrió, que no se le reconoce como escritora, sino como periodista. Y eso que es de las más afamadas, ¿no? Sí. Por no decir todas las otras, ¿no? Es triste, es muy triste, es importante saberlo y es muy importante también ver cómo las nuevas generaciones están rompiendo esos paradigmas. Sí. Y pueden ser amigas y no tienen que hacer codazos y decir, quítate porque yo voy primero, ¿no? Sí, mejor vamos juntas, vamos y todas luego juntas, hasta hacen ¿no? libros a cuatro manos, sí, son muy sí. colaborativas entre ellas y se hacen publicidad una a la otra. Eso yo nunca lo había visto. Sí, eso no ocurría, porque al contrario, nada más había si nada más había un lugar, pues quítate, ¿no? Porque yo quiero entrar, ¿no? Entonces ha habido un gran cambio. ¿Qué te parece si abrimos para alguna pregunta, comentario de la gente que se interese? Este libro está a la venta en la mesa que tienen a un lado, va a estar a la venta. Es un estudio que me llevó 30 años de mi vida, o sea, no es cualquier cosa, son 30 años de estudio. Sí, por eso digo, es para disfrutarlo. Sí. Yo aquí casi no veo con las luces, pero sí, me ayudan por ahí, ¿sí? Alguien que le gustaría preguntar, aprovechar la presencia de una investigadora, crítica, autora, ella misma es novelista. Creo que por ahí hay alguien, ¿verdad? Gracias. Hola, acá. Tengo dos. La primera es, ¿creen que ahora las condiciones como en el campo de sí tengo tiempo para escribir porque ahora tengo más jornadas, ¿no? Como o las mujeres son mamás, profesionistas, cuidados en la casa, estereotipos que llenar muchas veces? ¿Creen que las condiciones son mejores? Y segunda, un poco más abierta, a lo mejor un poco más compleja, ¿cuál disfrutaste más? ¿Cuál te gustó más? ¿Su historia o cuál es como tu favorita? Muchas gracias. Bueno, voy a contestar la primera pregunta. Yo te voy a recomendar que busques un libro que acaba de salir, que desde una autora muy joven que se llama Olivia Terova, que se llama Dinero y Literatura se llama. Y te vas a ir para atrás, porque estas chicas, bueno, la mayoría de las escritoras jóvenes son nacidas entre los 80s y los 90s. La mayoría de ellas no se quieren casar ni quieren tener hijos. Y uno pensaría, ya con eso ya se arregló todo. Bueno, pues Olivia Terova no quiere casarse ni quiere tener hijos. Y sin embargo, en ese libro narra todas las vicisitudes que pasa para poder sentarse a escribir un libro. La renta que tiene que pagar, que le tiene que pagar a no sé quién, que su familia está en contra de que, porque su familia creo que es de Veracruz y no quieren que viva en la Ciudad de México. O sea, es un libro muy personal,
y un poquito desesperanzador, pero más o menos responde a tu pregunta. Y también, bueno, muchas de ellas han escrito sobre la dificultad de escribir, por supuesto que no es nada fácil para ellas tampoco. Es muy difícil, todas tienen... Yo conozco, bueno, hay una autora que a mí me encanta, que es Aura García Junco, que es escritora y es guionista al mismo tiempo. Ella hace guiones para Netflix, o no sé, para Prime Video, no sé para quién. Entonces, todas tienen un trabajo extra aparte del de escribir. Y a pesar de que son autoras muy conocidas y muy leídas y muy queridas y todo lo demás, ¿no? Ahora, lo más terrible es que, aunque hay más mujeres publicando ahora, porque yo siento que hay más mujeres que hombres publicando ahora, la crítica la siguen haciendo más hombres. Y la crítica ha sido implacable con estas chicas, pero implacable, o sea, es así de destrozarles los libros. Sí. Cosa que no impide que el público las busque porque son muy cotizadas, todo el mundo las menciona. Yo he dado cursos sobre autoras millennials. Ya están, bueno, hay autoras que ya son Centennials, más jovencitas. Pero fíjate que las propias autoras, lectoras, se convierten en críticas y hacen muy buena crítica sobre ellas. Sí, ellas, bueno, hacen mucho ensayo. Ellas, el ensayo es como el género al que más recurren. Sí. Ahora, respondiendo a tu otra pregunta, que cuál escritora de esas me gustó más. Bueno, hay una que me encanta, no solo por cómo escribe, sino porque tiene una historia. De hecho, le hicieron una película, porque la historia de ella es impresionante, que es María Luisa Bombal. Wow. Existe Wow, una película sí. que se llama Bombal. Yo la vi hace muchos años. Yo la vi, sí, la vi, es buena. Yo la vi hace muchos años y recuerdo que cuando la vi, porque la película empieza en el momento en el que ella va a matar a su amante. Trae una bolsita y dentro de la bolsita trae la pistola con la que va a matar a su amante. Y yo recuerdo que cuando vi esa escena me quedé pensando, ¿qué traerá en la bolsa, aparte de la pistola? ¿Qué traerá en la bolsa María Luisa Bombal? Y bueno, esa imaginación o duda o ficción me persiguió hasta el momento en que escribí su historia, y yo digo lo que yo creo que ella traía en ese bolso, aparte de esa pistola chiquita que traía, pistola para mujer, por supuesto, un revólver. Y bueno, la historia de ella es maravillosa porque está llena, es como de ficción, o sea, es la historia de una mujer que nace en una muy buena cuna y de repente cae en desgracia, pero logra doctorarse en la Sorbona, ¿verdad? Es en la Sorbona donde estudió ella, en la Sorbona, y luego se casa tiene un amante que la traiciona, que es piloto de aviones comerciales. Y ella una vez ella lo acuchilló una vez y luego le disparó porque era muy infiel, y la vez que le disparó el tipo quedó así en el pavimento, pero le dijeron no le pasó nada, o sea, nada más lo lastimó, le rompió no sé qué cosa, y el tipo dijo que no la metieran a la cárcel, o sea, que retiró los cargos. Después de eso, María Luisa se casó con un amigo pintor de ella que era gay y lo andaban persiguiendo porque sospechaban que era gay, entonces se casó con él para que lo dejaran en paz y duró casada con él como 15 años, más o menos, ¿no? Y después se casó con un conde, que no sé de dónde lo pescaría el conde, y con él tuvo una hija, y con el conde duró casada un año nada más. O sea, fue condesa durante un año. Y se quedó con su hija y ya se separó del conde y ella siguió escribiendo. Muchas películas de Libertad Lamarque las escribió ella, las que hizo en Chile, porque era argentina la Libertad Lamarque, y María Luisa Bombal era la que le escribía sus dramones. Para que vean que las autoras tenían que dobletear, escribían sus novelas y aparte hacían guiones para cine, como en el caso de María Luisa Bombal. Y defenderse de los maridos que les ponían cuernos. Y defenderse de los maridos. Pues yo creo que esa es mi favorita, María Luisa Bombal. A mí hasta me gustaría, lástima que ya hicieron una película.
De Rosario Castellanos se hizo una película, Sí, también. pero nada que ver, es horrible la película que hicieron de Rosario Castellanos. Está como para decirle algo a la directora, para agarrarla de las orejas, no sé. Pero la de María Luisa Bombal es fantástica, a mí me encantó la película. Y bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para nuestras presentadoras. Y no se olviden de que aquí en la mesa de la izquierda vamos a tener algunos ejemplares que les podrán firmar aquí mismo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Nada más quería comentar que también para mí los autores del boom, pues siempre, cuando era joven, leí un poco, solo veía 4, que era Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez y Carlos Fuentes. Entonces prácticamente esos son los libros que me interesaban y muchos de ellos, algunos los leí y me parecieron muy buenos, interesantes. Pero ahora con el internet, o sea, ya años después, como ya más grande, me di cuenta que me inscribí a una página que se llama Oficio de Poeta, en la que salen pequeños textos. Y ahí fui descubriendo a mujeres como Alejandra Pizarnik, que tienen unos textos muy bonitos, y en sí varias mujeres que yo nunca supe de su existencia ni su literatura, pero gracias a ese internet, a esa página, puede uno introducirse un poco a las buenas frases que tiene esa literatura. Entonces, ¿qué opina de el uso de internet para conocer o introducirse conocer los libros de las mujeres del boom? Porque yo la verdad no las conocía para nada. Cuando era joven, hasta grande, ya un Pues poco. eso es grave, ¿eh? Sí. Es grave. Es grave, pero digo, no es tu culpa de, culpa, no es que no sí, tu es culpa. grave porque Sí, no es tu sí, culpa. es que no hay publicidad. no Yo sé. investigué, el programa de estudios de letras hispánicas es el mismo aquí, en Italia, en España, en Argentina, en Chile, es el mismo. O sea que allá tampoco es obligatorio leer a las mujeres. No es yo creí que era una cosa de mi universidad, que eran mis machistas y misóginos, no. Todas las universidades tienen el mismo programa de estudios. Y nunca falta un maestro, porque también en mi universidad hay un maestro que mete de contrabando autoras, ¿no? Que los pone a leer a los alumnos autoras como Rosario Castellanos, Elena Garro, todo esto, ¿no? Pero bueno, la pregunta que me haces tiene 2 respuestas. La buena, te voy a decir la buena primero. La buena que está muy bien que lean en internet, yo creo que es una buena para esas personas que de plano no tienen cómo conseguir los libros, porque hay algunos libros que son inconseguibles. La opción del internet es muy, muy buena. Qué bueno que estén esos libros ahí. Yo sí he visto libros en PDF de algunas de estas autoras y si los tienes ahí a la mano, pues agárralos, léelos y disfrútalos. Ahora bien, hay personas, que es mi caso, yo tengo un problema en los ojos que se llama hipermetropía, que es lo contrario de la miopía. O sea, yo en tercera dimensión me mareo, o sea, cuando leo en la pantalla, leo 3, 4 líneas y ya me empiezo a sentir mal, empiezo con mareos, así. Bueno, una vez llegué a volver el estómago. Y yo trabajaba en la editorial Malpaso, yo era la que revisaba los libros y me los mandaban todos por PDF y era como estar enferma todo el tiempo leyendo. Pero ese es un caso, yo soy una en 1,000,000, sí, he sabido de otras personas que tienen el mismo problema, pero si tú no lo tienes, pues bendito Dios que puedes leer en la pantalla. Incluso puedes tener no sé cómo le llaman, el aparatito ese para leer. hay en Kindle y hay en versión electrónica, hay en audibles también. En Amazon te puedes inscribir, no tienen ahí una tarifa mínima, te inscribes
y puedes bajar todos los libros que tú quieras. Y también tienen ya, como les digo, para quien tenga problemas de la vista, tienen en audiolibros, ¿no? Y yo quería agregar que Internet es un medio, pero quienes están poblando lo que aparece en Internet son las personas. Y todo esto empieza a aparecer más autoras en ese medio llamado Internet, porque son las propias mujeres que van teniendo acceso, ¿sí?, a esas profesiones, y son ellas las que empiezan a tener forma de subir a Internet las obras de las mujeres. Esa es una cosa importante que hay que seguir mencionando, ¿no? Existe lo que se llama Editatona, que es un movimiento en el cual las mujeres se reúnen para editar la Wikipedia, para que aparezcan también mujeres y a mejorar lo que sale cuando, si tú buscas en Internet o en Wikipedia, buscas algo de una mujer, a veces no dice correcto, dice muy poquito. Entonces, este movimiento de Editatona es grupos de mujeres especializadas en diferentes áreas que se ponen a hacerle justicia a las mujeres en Internet, ¿sí? Es lo que quiero decir, las mujeres reivindican a mujeres. La colección Vindictas de la UNAM lo dirige una mujer. Entonces, eso es importante. Y bueno, ya nada más creo que ya cerramos. Y bueno, y eso es un asunto mundial, ¿eh? Sí. En todo el mundo hay mujeres, porque no nada más en México ha pasado eso, o en Latinoamérica hay mujeres que están trabajando en eso, subiendo material de mujeres que no han sido debidamente leídas ni estudiadas. Y no solo en la literatura, también en las artes plásticas, en la escultura, Sí, en la danza, la música. Yo creo que la música es la disciplina artística donde están más invisibilizadas las mujeres. Yo tengo un libro donde hablan de músicas, que no es mi territorio, pero yo quiero saber, ¿no? También quiénes eran esas mujeres. Y luego muy curioso, el Wikipedia, a mí me hicieron una entrada de Wikipedia muy graciosa porque aparezco, está en inglés, no está en español. Y luego me dice, ¿cómo dice? Is a writer of a TLC generation. O sea, una escritora de la generación del TLC, imagínate. ¿Qué? ¿Qué chiste? TLC generation, ¿no? Y yo no quiero tener que ver nada con Bueno, nada eso es lo que te tratado digo, de libre sí. comercio. ni No nada de solamente eso. es aparecer, sino cómo. Sí. Entonces, los movimientos de mujeres que hacen ese trabajo por las otras mujeres, creo que es fundamental, ¿no? Sí. Y por último, a quien preguntabas ambas, de que si las cosas habían cambiado, no es que hayan cambiado tanto las cosas, lo que ha cambiado es la prioridad de las mujeres. Las mujeres tienen otras prioridades hoy día. Mientras más joven es una mujer, tiene prioridades más personales, tiene prioridades de un desarrollo personal, profesional, por encima de las que antes eran de familia, matrimonio, hijos, marido, casa. Yo creo que eso sí definitivamente ha cambiado. Y eso evidentemente pues está creando una importante revolución social en donde los hombres pues tienen que crecer junto con las mujeres y hacer pareja, ¿no? Más que otro tipo de relación. Yo creo que en eso estamos, ¿no? Sí, también, bueno, los lectores también han madurado porque hay lectores muy interesados en saber qué escriben las mujeres jóvenes y las no tan jóvenes también. Porque yo digo, si a nosotros nos formamos exclusivamente leyendo libros donde la visión era masculina todo el tiempo, ¿por qué los hombres no pueden también pasarse al otro lado de la visión femenina y ver qué pasa con los cuerpos de las mujeres, con las vidas, con las mentes, con todo eso? Ahí es donde yo veo una falla grave, de que pareciera que las experiencias de los hombres valen lo mismo para las mujeres y en lo absoluto no es cierto, son cosas totalmente diferentes. Pues creo que con esto cerramos, ¿verdad? Porque va a haber un último evento musical
Si me dicen Xochitl, ¿sí? Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a Eve. Gracias.